Bienvenidos a Limitless, el lugar donde hablamos de finanzas, dinero y abundancia sin límites. Amigos, hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Vamos a hablar sobre afores, pensiones y las reformas que últimamente ha habido. Y para eso vamos a desmenuzar todo. Primero, en México hay dos instituciones que cuando tú eres trabajador privado, es decir, de una empresa privada, cotizas en el IMSS, y cuando eres trabajador de una empresa pública, cotizas en el ISSSTE. Ambas instituciones manejan justo la seguridad social, el tema de pensiones de cada uno de sus trabajadores. Ahora, para todo esto hay que entender que en México actualmente hay dos leyes de cada institución. En el IMSS está la ley de 1973 que funciona y le aplica a todas las personas que empezaron a trabajar hasta antes del 1 de julio de 1997. Esta ley prácticamente nos dice que una persona que cumpla 500 semanas cotizadas, más o menos como 10 años de trabajo, que tenga 60 años, tiene derecho a una pensión que será más o menos del último salario que tenga o del promedio de los últimos 5 años de su salario. Y es una pensión vitalicia, incluso heredable, tiene aguinaldo, tiene un montón de prestaciones y es una chulada. Así que si tú conoces a alguien que todavía está trabajando, pero que empezó a trabajar antes del 1 de julio de 1997, dile que revise sus opciones de pensión porque es una chulada lo que puede lograr con esa ley. En el caso del ISSSTE es para todas las personas que entraron a trabajar antes del 2007. Dentro de sus beneficios es que pueden tener una pensión por lo menos del salario que tenían antes de retirarse. Esto suena maravilloso y la verdad es que sí lo es, pero después de un rato, cuando empezaron a pagar las pensiones, se dieron cuenta que la gente empezaba a vivir más tiempo. Hoy en día hay personas que están pensionadas y que llevan 20, 30 o más años pensionadas. Llegó el momento en el que el gobierno empezó a revisar el tema y dijo, esto ya no es sostenible. No vamos a lograr darles pensión a toda la gente, a todos los mexicanos que trabajen de esta forma, así que hay que hacer una reforma. Y justo en el 97 entraron las afores para el IMSS y en el 2007 también el tema de afores para el ISSSTE. ¿Cómo funcionan las afores? Inicialmente las afores recibían 3 aportaciones. Una, la mayor parte por parte del patrón, es decir, del patrón que tú tienes, que te da de alta en el IMSS y que paga todas tus prestaciones. Otra parte por el trabajador, un descuento que hay en tu nómina. Y una tercera parte por el gobierno. Para que tú puedas retirarte con tu afore debes de cumplir por lo menos algunas de estas condiciones. Tener 25 años cotizados, es decir, 1,250 semanas trabajadas. Debes de tener 65 años cumplidos. Y obviamente debes de tener un capital que permita que tengas una pensión en tu afore. ¿Cuál fue el beneficio de incluir a las afores en esta nueva ley, que ya no tiene nada de nueva, tiene como 27 años? Básicamente que cada uno de los trabajadores se iba a ser de cierta medida responsable por su pensión. Todo lo que tú aportes a tu afore es lo que al final va a ser el fondo donde te vas a pensionar. ¿Qué es lo que pasa? Que la aportación que se recibe por parte del patrón, de lo que te descuentan a ti, de lo que aporta el gobierno es muy pequeñita. Porque es básicamente con el salario que te tienen reportado en el IMSS, con el salario base que tienes reportado en el IMSS. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día y durante mucho tiempo se ha dado estas cuestiones donde el patrón te tiene dado de alta con un salario menor, que no es legal, ya lo sabemos, o que incluso tienes una compensación con bonos y demás cosas que no entran en tu salario base. Eso no cuenta, lo único que cuenta es tu salario base con el que estás registrado en el IMSS. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente es mucho menor al salario real que una persona recibe. Y ese es con el que al final van a calcular tu pensión. Adicional a eso, la esperanza de vida sigue creciendo, el costo de vida también, y al final sabemos que todo lo que tenemos en la afore, sea poco o sea mucho, al final será insuficiente. Justo a raíz de esto, en el 2020 se hicieron unas primeras reformas. ¿Qué incluían estas reformas? De los puntos más importantes era 1. Incrementar el porcentaje de tu salario que se aporta al afore de manera mensual. Habíamos dicho que la aportación iba por tu patrón, una parte por ti y otra parte por el gobierno. Ahora la mayor parte la va a hacer el patrón, el gobierno ya no va a aportar y tú vas a aportar también un cachito. El punto es que del 5% que se aportaba normalmente antes, se vaya subiendo de manera paulatina hasta llegar al 13%. Lo que va a beneficiar porque el fondo de afore de todas las personas va a ser mayor. Pensemos que en el IMSS tú tienes reportado que ganas 100 pesos. En el inicio se aportaba solo el 5%, o sea,
De esos 100 pesos que tú ganabas, solo 5 pesos entraban a tu Afore. Y eso era lo que se encargaban de administrar, de invertir y de hacer crecer. Con estas reformas lo que se propuso es que paulatinamente se vaya incrementando ese porcentaje hasta llegar al 13%. Es decir, en lugar de aportar 5 pesos, lo que va a recibir tu Afore son más o menos como 13 pesos. Otro punto fue disminuir las comisiones que las Afores cobraban. Las Afores son instituciones privadas que administran el dinero de las personas que tienen sus cuentas de retiro ahí. Y básicamente ellos cobran una comisión por el manejo de la cuenta, la inversión, la administración del capital y todo eso. Ellos tenían ciertas comisiones que cada quien decidía, cada institución, y a raíz de estas reformas se propuso limitar las comisiones para que ahora sean menores y entre mayor capital que va a entrar a la Afore y menor comisión, tú puedas tener mayor dinero para tu retiro. Otro cambio que se hizo fue el bajar las semanas cotizadas o los años de trabajo para poder obtener una pensión. De 1.250 semanas se quedó a 750 e irá subiendo hasta las 1.000 semanas. Aún con estos cambios no es suficiente el dinero que vamos a generar en el Afore. Por eso es que se ha seguido manteniendo esta idea de hacer reformas. La última reforma se hizo justo este año, en el 2024, y te voy a contar de qué trata. Básicamente lo que dice la reforma o el punto principal de la reforma es que el objetivo es que tú tengas el 100% de tu salario en tu pensión, o sea, si tú ganabas 10,000 pesos, que tu pensión sea de 10,000 pesos, o que tu pensión sea del salario promedio del IMSS. El salario promedio del IMSS es más o menos 16,777. Es decir, que ya sea que tú llegues al 100% de tu último salario o a 16,777, lo que sea menor. Vuelvo al ejemplo, si tú ganabas 10,000 pesos de forma mensual, tu pensión, el objetivo con esta reforma es que tu pensión sea de 10,000 pesos. Si tú ganabas 20,000, tu pensión va a ser de 16,777. Entonces, ¿qué beneficio tiene? Tiene mucho beneficio para las personas que ganan 16,777 o menos. Para todos los que ganan más y que su estilo de vida, su nivel de ingresos es mayor, la realidad es que representa un apoyo, pero no es una solución. ¿Cómo se va a llegar o cómo se va a lograr que se cumpla ese 100% o esos 16,777? Bueno, la parte de tu Afore sigue normalita, tu Afore va a funcionar. Lo que te da tu Afore, pensemos este ejemplo de los 10,000 pesos, a lo mejor una persona que ganaba eso, su Afore le va a dar 5,000 pesos de manera mensual a modo de pensión. Los otros 5,000 van a salir del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y ese fondo de pensiones es el que va a ser este complemento solidario para que esta persona pueda recibir el mismo ingreso que recibía antes de retirarse. De repente llegan conmigo y me dicen, oye Limi, es que con esta reforma pues ya no voy a necesitar mi plan de retiro, mejor ya no lo hacemos porque pues ya el gobierno nos va a dar la pensión. Ya sabemos, ¿no? Si tu ingreso es mayor a estos 16,777, la realidad es que mucha ayuda no va a haber. Probablemente sí vas a recibir más de lo que recibirías solo con tu Afore, pero aún así no te va a ser suficiente para tu estilo de vida. Ahora, sabemos que esto solo aplica para las personas que tienen patrones tanto en sector público como en sector privado. Si tú eres freelance, si tú eres empresario, si trabajas para una empresa incluso extranjera, pues la realidad es que esto no aplica ni para ti ni para mí. Así que es importante complementarlo, como siempre lo hemos dicho, con un plan personal de retiro. ¿Cómo está complementado el Fondo de Pensiones para el Bienestar? ¿De qué se nutre? ¿Cómo van a invertir ese dinero? ¿Qué es lo que va a pasar con ese dinero? ¿Cómo vamos a asegurar que ese dinero seguirá y no se acabará en algún momento? Este Fondo de Pensiones para el Bienestar se va a nutrir de distintas cuestiones en este primer momento. Número 1, las cuentas de las personas que tengan más de 75 años, las cuentas en Afore de las personas que tengan más de 75 años, que no hayan sido reclamadas y que no tengan un patrón, que no estén activas en este momento, se van a ir para ese fondo. No te preocupes, si tu abuelito, tu tío, tu papá nunca peló su Afore y saben que tiene algo ahí, lo pueden solicitar y no va a haber ningún problema, o sea, no les están robando ese dinero. Punto importante. Una parte del dinero que se recaude en el instituto para devolverle al pueblo lo robado también va a ir a este fondo de pensiones, adicional a una parte de los ingresos que se tengan o de las utilidades que se tengan del AIFA, del Tren Maya y de otras construcciones o de otras infraestructuras de gobierno. Otro punto importante es que también de la liquidación del Fondo Nacional de Desarrollo se va a tener una parte para nutrir este fondo de pensiones. Ok, ¿y de todo esto qué? Vamos a resumir.
Número 1, es súper importante que sepas qué ley de pensión te toca. Si eres ley 73, si empezaste a trabajar antes del 97, o si ya eres ley de Afore. Entonces, teniendo claro cuál es la ley que te toca, entonces tendremos mucho más claro cuál va a ser la estrategia de retiro que podamos elaborar. No se dejen llevar por la edad. Hay gente que empezó a cotizar muy tarde en su vida laboral porque a lo mejor los primeros años no cotizaron, no tuvieron trabajos informales, y aunque tengan 50, 60 años, les toca la ley nueva. Y hay personas que empezaron a trabajar súper jovencitos que por 1 o 2 meses les toca la ley anterior, así que revisen sus estados de cuenta de Afore, sus semanas cotizadas, revisen todo. Entonces es bien importante que entendamos cuál es el impacto de estas reformas y que al final del día no dejemos que todo nuestro futuro esté en manos del gobierno. Ni de este gobierno ni de cualquier otro. ¿Por qué? Porque al final del día no hay certeza de que ese fondo va a continuar de aquí a 20 o 30 años que nos toque retirarnos. Tampoco hay certeza de que esos 16,777 pesos nos van a ser suficientes para el estilo de vida que cada quien tiene. Y mucho menos si aparte de todo, pues no tienes un patrón en IMSS o en ISSSTE, no tienes Afore. Es importante que lo tomemos en cuenta. Y como ya lo hemos dicho, es momento de responsabilizarnos por nosotros y nuestro futuro. Así que si tus finanzas hoy te dan la posibilidad de contratar un plan personal de retiro, es lo mejor que puedes hacer. Y si no, lo que puedes hacer es hacer estas aportaciones adicionales a tu Afore para ir haciendo ese fondo más grande. Si adicional a todo esto estás hecha bolas y no tienes ni idea de qué te estoy hablando, es importantísimo que lo revises. Así que si gustas podemos agendar una asesoría. Te voy a dejar el link aquí abajo para que agendemos una asesoría y revisemos cuál es tu situación y cómo proceder para planear tu retiro. Eso es todo por el video de hoy, amigos. Nos vemos la siguiente semana y recuerda suscribirte, dale like y clic en la campanita para que te avise cada que haya un nuevo video. Nos vemos.